hablaremos de los 7 pilares que tiene la Iglesia. Y decimos, 7 pilares, ¿cómo es posible? Los ancianos me miran como diciendo, Juan, si son 28 creencias, ¿cómo hablas de 7? ¿Las has reducido? ¿Hay descuentos o qué? No, hay unos pilares. Y de esos pilares salen un montón de estudios, que salen también creencias. Yo recuerdo, y algunos de vosotros, algunos solo, os acordaréis de Rubén Gil. ¿Os suena el nombre? ¿Ya que sí? Pastor Bautista. Lo tuve como paciente y estuvimos muchos años compartiendo. Él vino aquí y me decía, Juan, vosotros tendríais que diferenciaros del resto de la sociedad. Sois los únicos que estáis invirtiendo en la Biblia, oración, estudio, investigación y os mantenéis con una fidelidad bíblica que no conozco a nadie más. Pastor Bautista, y él decía, tendríais que ser distintos, algo que os diferenciara. Los judíos llevan un kepí, pues vosotros tendríais que llevar algo que se os viera que sois distintos. Digo, esto es muy difícil. Es difícil porque nosotros lo que queremos es acercarnos y llegar a todas las personas. Si nos diferenciamos, entonces hacemos como una barrera. Eso no es lo correcto. Y me decía, ahora hace 2 años murió, falleció, y lo estuve visitando. Josep y la Neus de Olot también lo visitaban en la Escala. Y me dice, Juan, yo moriré siendo adventista. Él nos dejó la iglesia una ocasión para predicar, nos dejó la iglesia un día para hacer un bautismo, ¿os acordáis? De Ana Fuentes, estuvimos en la Escala. Él llegó a predicar un par de veces sobre el sábado y a la salida los hermanos de su iglesia le decían que por ese camino no fuera, que no era correcto, que el día era el domingo y no el sábado. O sea, que él incluso llegó a predicar en sábado allá. Y aquí predicó una vez para nosotros. Releyendo sus libros, y tiene unos libros que incluso los tuvimos aquí en la biblioteca, tiene un libro gordo sobre ilustraciones, anécdotas, historias de cristianas y políticas también, dirigidas al cristianismo. En uno de sus libros que habla sobre la formación y la forma de poder abordar un mensaje y llegar hasta el público, me decía, fijaros el nombre, cuando yo era el ayudante de Billy Graham, o sea que Billy Graham es un nombre conocidísimo dentro del mundo evangélico, con libros, que tengo algunos en casa también de él, con las predicaciones preciosas. Y dice, cuando yo era alumno, o sea, ayudante de Billy Graham, dice, había algo que me llamaba la atención, y era la forma en cómo se dirigía, cómo abordaba al público. Y esto forma parte un poco de la formación que se tiene en la universidad, o cuando quieres contactar con las personas, con los alumnos, intentando que ellos entiendan lo que tú quieres decir. Decíamos antes que nosotros tenemos en total 28 creencias o 28 puntos en los que están escritos en la palabra de Dios y son los que defendemos. Pero esto he pensado que sería bueno, como decía él, dice, tendríamos que hablar siempre del Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno es simple, sencillísimo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Se terminó el Evangelio. Y esto hay que darle fuerza. Eso hay que poderlo trabajar. Y entonces
mirando entre los estudios y libros y cosas que va recibiendo, digo, pues vamos a ver si buscamos cómo colocamos esto en 7 grandes pilares, que además me he permitido la libertad de hacer unas copias de los 7 pilares con algunos textos y luego os diré lo que pretendo con ello. Pero tenemos, no sé si podemos, sí, gracias. Ahora me ha oído ya que iba por él. Vamos a ver dónde está el Evangelio eterno que está en Apocalipsis 14. Y son 6 versículos que son interesantísimos. Los 6 versículos, y os lo anuncio también, de los que yo tuve la ocurrencia de dividir esos 6 versículos, me parece que son en 5 o 6 sermones, que eran unos sermones que dimos sobre el triple mensaje angélico. Y el triple mensaje angélico, como dice en Apocalipsis, empieza: en medio del cielo vi volar otro ángel. Solamente con esa frase ya dediqué todo un sermón. Y así fuimos dividiendo el tema de los 6 versículos para ver la profundidad que tienen. El primer mensaje, no de este, sino antiguo, de hace 2000 años, ¿de dónde vino? Vino de la tierra. Fue Cristo que nos dio el mensaje. Se hizo hombre, se despojó de las vestiduras de Dios y vino aquí y nos dio el mensaje eterno. Luego, pasan los años, veremos la evolución que tiene esto, y el Evangelio parece que se pierde, parece que se diluye. Y entonces es necesario, como dice el Apocalipsis, que venga un ángel, ¿de dónde? Del cielo. ¿De dónde viene el mensaje? De Dios, directamente. O sea, el triple mensaje angélico, como después veremos que es uno de los pilares, dice que tenía en sus manos ¿qué? El Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y aprovecho, me lo he dejado en la cartera. Hemos tenido una reunión en Barcelona importante hace muy pocos días con la presentación de una traducción que hemos hecho del libro El deseado de todas las gentes, que tiene por nombre Jesús. Es un libro traducido al catalán. Y ayer recibí un correo de un personaje conocido, Josep Lluís Carot Rovira, que se lo mandamos y que nos ha agradecido, nos ha estimulado a que sigamos, como dice el Evangelio, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y por lo tanto es una de las bendiciones que hemos tenido del deseado de todas las gentes. En inglés se hicieron varios millones de ediciones, en lengua castellana varios millones de ediciones, pues es un libro precioso, es toda la vida de Jesús, y en catalán hemos hecho una edición pequeña, una edición solo de 10.000 libros para que los podamos tener, pero libros que salen a un precio irrisorio, €1, y son 500 páginas. Semana que viene con el pastor ya lo presentaremos oficialmente. Entonces sigue diciendo el Evangelio eterno para predicarlo, como veis aquí, a toda nación, pueblo y lengua, y a todos los habitantes de la tierra, y a toda nación, y decid que temed a Dios y dadle gloria. Vamos situando la situación de tal manera que nos está colocando en el momento en el que estamos. El momento en que estamos no es el de Cristo, es un momento actual ahora, porque dice, la hora de su juicio ha llegado.
Luego veremos la secuencia. ¿Y adorad a quién? Aquel que ha hecho los cielos, el mar, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿A quién? Al Creador. Con lo cual el mensaje que viene del cielo, el mensaje que viene el ángel y nos lo trae, nos está diciendo lo que hemos de decir y el por qué lo hemos de decir. Porque en realidad estamos hablando de Dios que ha hecho la creación y a través de los ángeles nosotros tenemos la obligación de promulgar y de predicar este evangelio eterno. Y luego dice, y lo siguió diciendo. Fijaros que utilizamos una palabra en los sermones que, aparte de todo, son sermones que están publicados en YouTube y los podéis buscar tranquilamente. Joan, de los sermones que eran de varios tipos, del mismo tipo, los ha agrupado, que es fácil, por tanto, entrar en YouTube. Iglesia Adventista Figueras, entonces buscáis sermones, buscáis Pastor tal o Juan Prato, lo que sea, y encontraréis todos los sermones y veréis este del triple mensaje angélico, que es muy amplio. Ha caído Babilonia. ¿Qué quiere decir? Porque el ángel está diciendo algo que tenemos que hacer y nos está anunciando una caída. La caída de Babilonia quiere decir que en el momento en que ya empiezan los juicios, ya está determinado quién será y quién no será, quién seguirá y quién no seguirá. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es confusión. ¿Y la confusión dónde está? La tenemos en la calle, la tenemos en los políticos, la tenemos en la economía, la tenemos en el clima, si queréis. Esa confusión, esa Babilonia que el hombre ha creado, que el hombre ha destruido, es la que ha caído y esa ciudad tiene que desaparecer cuando venga Cristo. Y hay el tercer ángel, y siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o su imagen, ¿qué es todo esto? O estás con Cristo o no estás con Cristo. ¿Le sigues a Él o no le sigues a Él? O sea, no hay términos medios, no hay situaciones ambiguas. Y en la palabra no encontráis ningún texto que sea ambiguo. Muchas veces cuando nos reunimos y hablamos de la palabra, a veces digo, lee el texto, dime una palabra que sobre del texto. Busca una. Todo tiene una razón. Es decir, eso es lo que nos da la fuerza de saber que realmente la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Con lo cual, dice, si alguno adora a la bestia y su imagen, recibe la marca en su frente, que es decir, hay unos que serán sellados por un lado y otros serán sellados por otro. Luego veremos la secuencia. Y termina finalmente, dice, aquí está la paciencia de los santos al final. Y te delimita el grupo que queda en un lado y el grupo que queda en el otro. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Es simple, no es complicado. No hay que hacer grandes cosas para entender lo que Él nos está diciendo. ¿Esto qué es? Lo que acabamos de decir. Esto es la verdad presente. Y es la verdad presente porque lo estamos viviendo ahora. Y estamos viendo una serie de confusiones enormes. He oído hace muy poco también los 1000 años de paz que nos esperan ahora. Ahora vienen 1000 años de paz. Porque ahora, con los nuevos cambios que se harán a nivel del orden mundial, pues habrán 1000 años de paz. Y con estos 1000 años de paz se podrán restablecer todas las situaciones de la sociedad, todas. Con lo cual hay que ser conscientes de que habrán
unas presiones que tendríamos que seguir. Nosotros formamos parte de los primeros pioneros, ya aquí ya vamos a entrar directamente. Y estos pioneros, he traído material, he traído cosas, porque quiero que... Esto es eventos de los últimos días. Y en la página 43 del libro dice: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. Empezamos con uno de los pilares que luego veremos. La purificación del santuario. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Quedaron sorprendidos. ¿Quiénes eran estos personajes que estuvieron luchando unos años antes del 1844 y que en el 1844 tuvieron descubrimientos? ¿Quién eran? ¿Metodistas? ¿Evangélicos? ¿Bautistas? ¿Presbiterianos? Había un montón, porque coincidieron en diferentes países al mismo tiempo, como esa situación, esa profecía de Daniel 7, de Daniel 2 y Daniel 7 y Daniel 8, que habla de los 2300 días, terminaban en esa época. Y algunos estudiosos de la Biblia incluso dijeron que el 22 de octubre de 1844 se purificaría el santuario y por lo tanto vendría Cristo. Y este fue el gran error. Pero estos pioneros, como decían, asombrados por la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los mensajeros del primer y segundo y del tercer ángel desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto fue lo que se descubrió. Y estos pioneros, lógicamente, son los que después han estado estudiando y han estado valorando. Esta semana pasada he recibido esto. Esto es de un pastor nuestro, pastor Bescott, que dice: nuevas investigaciones acerca de la segunda venida. Vamos estudiando y vamos viendo y vamos analizando y vamos descubriendo siempre, cuando estamos estudiando la Biblia, que hay relaciones entre los textos que nos dan más luz. Con lo cual es imprescindible, y luego veremos el programa que os propongo, es imprescindible el estudio y hurgar dentro de la Biblia, dentro de las enciclopedias, dentro de los estudios teológicos y, como dice el apóstol Pablo, leerlo todo y retener lo bueno. Lo que está de acuerdo con la palabra, adelante. Lo que no está de acuerdo con la palabra, deséchalo. Además, la situación actual de la sociedad no hace falta hacer ninguna explicación de lo que está pasando, porque realmente, como nunca, estamos viendo el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las situaciones que son negativas para la sociedad, pero positivas para nosotros, porque para nosotros es positivo que haya un cambio climático negativo. Para nosotros es positivo que haya una decadencia económica como la que se está avecinando. Para nosotros es positivo que estén guerreando Ucrania y Rusia. Lo único positivo es decir, las profecías se están cumpliendo. Y estamos a las puertas y Cristo está a las puertas. Esto es lo único que nosotros podemos hacer. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Noé? 120 años. ¿Cuántos años estamos predicando nosotros? Digamos, la Iglesia Adventista, desde el 1844. No, más tarde. 1844 se descubrió, no eran adventistas. ¿Entendéis?
El nombre de Iglesia Adventista salió más tarde, cuando descubrieron perfectamente que la observancia del domingo no era la correcta porque la palabra de Dios hablaba del sábado en todas partes. Hay más de 300 textos que hablan del sábado. Entonces ellos fueron corrigiendo hasta que alguien dijo, bueno, pero nosotros, ¿qué somos? Es curioso, esto lo he leído hace muy poco y me ha llamado mucho la atención. En el grupo donde estaba Jaime White y estaban Kellogg, y estaban los José Bates y los Pierre y Urias Smith, ¿qué nombre ponemos? Y salió uno y dice, pues yo creo que nos tendríamos que decir adventistas del séptimo día. Dice, caray, qué verdad, perfecto. Y se aceptó en una sola reunión. Cristianos adventistas del séptimo día. Entonces, siguiendo, hay un texto en Isaías que es para mí un texto interesantísimo, porque cuando lo lees, vamos a ver si lo podemos ver, que es curioso porque dice, y los tuyos edificarán sobre las ruinas. ¿Qué ruinas? Las antiguas. ¿En qué bases nos ponemos? ¿En algo moderno o en algo que ya está establecido? Hoy en la escuela sabática comentábamos, ¿cuándo empieza el periodo del plan de salvación? Génesis 2. Al principio de todo. ¿Cuándo termina? Apocalipsis 22. Toda la palabra de Dios está aquí, pero a nosotros se nos dice ahora, porque hay algo que me ronda por la cabeza. Claro, cuando preparas un sermón, normalmente coges una línea, pero después a medida que vas hablando te van viniendo ideas, ¿no? Y dice, a Daniel se le dice, en un momento, predica otra vez, vuelve a predicar. Has tragado el libro, eso ya es otra historia. Has tragado el libro que en tu boca es dulce y en tu vientre amarga. ¿Es que lo pasas mal? En 1844 el gran chasco, no viene Cristo, error, dolor, angustia. Y dice, vuelve a predicar, insiste, vuelve a predicar. Mira lo que ahí está en la palabra, entiende lo que hay en la palabra y vuelve a predicar. Y aquí dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Porque si hemos dicho esta mañana en la escuela sabática que el principio de todo ya está en Génesis 2, que dice que en Números, Deuteronomio, en Jueces, en Salmos, en Isaías, en Malaquías, también está el plan de salvación. Y por tanto, en el texto, que veo que se ha apagado, pero yo lo tengo aquí, dice, y de generación, y levantarás y serás llamado, fijaos la palabra, reparador de portillos, reparador de portillos, reparador de puertas, reparador de caminos, reparador de dónde tiene que caminar la gente. Dice, y restaurador de viviendas en ruinas. ¿Qué os parece el texto de Isaías? El texto de Isaías te está diciendo, tú como cristiano, tú como hijo de Dios, tú como adventista si queréis, eres el que tienes que reparar, es el que tienes que abrir puertas, es el que tienes que recuperar esas ruinas antiguas, las que predicaba Noé, las que predicaba Enoc, las que predicaba Moisés, las que predicaban todos los santos de Dios. Esto hay que recuperarlo, hay que volver a ello. Y hay algo que delante de la apostasía solamente tenemos una posición. Y delante de la apostasía solamente tenemos el alza tus ojos, mira al cielo, busca la palabra, porque ahí es donde está la verdad. La verdad la tienes en la palabra, en el cielo. ¿De dónde viene el ángel? Y vi un ángel que venía del cielo y hablaba en alta voz. Alta voz. Aquí tenemos dos altavoces. Hoy, por cierto, la música la había muy fuerte. Yo no sé si los audífonos los tengo muy, muy fuertes hoy, no sé. Pero, ¿esto para qué es?
para que todo el mundo se entere. Y los ángeles predicaban desde arriba, desde el cielo, en alta voz. ¿Por qué? ¿Porque era para unos pocos o era para toda la humanidad? Fijaros la diferencia, porque precisamente una de las mentiras que se nos anuncian y que vendrán es la falsificación de las venidas de Cristo. En estos momentos hay más de 15 Cristos en la tierra y que se gana muy bien la vida, porque se hace pasar por Cristo. Pero hacer señales holográficas y sobre las nubes de la presencia de Cristo es fácil ahora en estos momentos. Y esas mentiras las hemos de entender, porque dice la palabra que vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. No un grupo, todo ojo lo verá. Entonces, alcemos los ojos. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que cuando vino Cristo, ¿qué hizo Satanás? Satanás quería comerse el bebé que salía y lo intentó. ¿Lo hizo él o lo hizo Herodes? ¿Y qué nos dice Apocalipsis? En Apocalipsis, el capítulo 12 y el 17, dice, como ahí no pudo comerse al bebé ni destruirlo, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La Iglesia, contra el remanente, y fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el objetivo que tiene ahora Satanás. Y ahora está luchando y nosotros estamos sintiendo las manos de él. Porque dentro de la Iglesia hay tendencias, hay pensamiento, hay cosas, hay deserciones. O sea, está haciendo todo el mal que puede. Yo he dicho muchas veces que cuando entramos aquí nos pensamos que entramos solos a la Iglesia. Y Satanás entra también. A ver, sí, pues no me ha saludado, no me ha dicho nada. Pues ¿qué se ha pensado? Si yo no le he dicho nada. ¿Qué es eso? ¿Eso es armonía? Esto es lo que no quiere. Esta mañana se ha hecho una cosa maravillosa. Yo no he podido venir porque tampoco Josefina podía venir. Pero se ha hecho algo fantástico, un desayuno de señoras y señores. El que no ha querido comer es porque no ha querido. Entonces esto, y además yo he colgado esta mañana una fotografía afuera. Me mandó el pastor, porque yo no pude ir tampoco a la reunión del sábado pasado por la tarde, y dice, Joan, mira la fotografía que disfrutarás, es preciosa, es fantástica, es tal. Y yo cuando veo aquello digo, madre mía, y tuve la paciencia, no la paciencia, la curiosidad de contar, 43, más el de la foto, 44. Y entonces fui a una casa de fotografías y digo, quiero esta fotografía en grande. No, porque es con WhatsApp, quedará cuadriada, pues la más grande que puedas. Y está colgada afuera en el tablón de anuncios. Eso es maravilla, porque eso es lo que nos da fuerza. Y nos da fuerza porque necesitamos la fuerza. Somos débiles. Y en cualquier momento podemos tener un traspiés. Y Satanás va a hacer como con Moisés. Cuando Moisés murió y los ángeles fueron a buscarlos, luchaba. No, es mío, que ha pecado. Cristo le dice, Dios te reprenda, porque quiere a los que pecamos. Y nos quiere aquí, porque es una forma de desprestigiar a Dios. Hay un tema, a ver, sí, también lo tengo aquí, que es uno de los temas más importantes referente a todo eso. El pueblo de Dios guarda sus mandamientos. Está en Eventos de los Últimos Días. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este escrito que hay aquí,
Es curioso porque está en el libro Testimonios para Ministros, tanto se puede encontrar tranquilamente. Pero es un escrito que me llama mucho la atención la última frase. Vamos a ver. Existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando ruinas. ¿Os acordáis de lo que hemos leído de Isaías? Reparador de portillos, antes de edificar sobre las ruinas antiguas. Y sigue diciendo, tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, lo que decía el pastor Rubén Gil. Os tendrías que significar, tendrías que llevar algo, no sé, unas trenzas, un pelo, Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, ni superior. Porque tiene la capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Y dice, fijaros la frase al final, hermano mío, si usted, esto está escrito en el año 1893, ya habían problemas porque Satanás tiene que meterse por todas partes. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Bueno, y llegamos porque veréis que a veces se me va la lengua y siempre me quedan algunas ideas por aquí. Antes de nada, para poder entender lo que vamos a hablar, que es muy cortito, ya estamos terminando, vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿cuál es? Jesucristo. No hay otro fundamento. Solo Jesucristo. Entonces, de forma rápida, vamos a ver algo. Primer pilar. Luego le pediré a Marta, he hecho unas copias, no sé si tendremos bastantes, lo das por familias o personas que se interesen. El primer pilar, la purificación del santuario. ¿Cuándo empieza? 1844. Sí, yo creo que sí, se podrían repartir. Si se la das a Héctor, no se la das a Kaila. Si no, habrán bastantes copias. Es que vamos a trabajar un poquito con esto porque vamos adelante y luego entramos. El segundo pilar, el triple mensaje angélico que hemos visto al principio. Son pilares, esos son del triple mensaje angélico. Decidme, ¿cuántos estudios bíblicos salen? ¿Cuántas creencias? ¿Entendéis? Hablo solamente de las bases, esa forma importante. Y si no, se pueden hacer más fotocopias. El tercer pilar, la justificación por la fe. Luego veréis que hay textos allí. El cuarto pilar, el templo de Dios. Aquí sí que quiero pararme un poquito, cuando lo tengáis. El templo de Dios. El templo de Dios es realmente el proceso de salvación. ¿Qué se le dice a Moisés? A Moisés se le dan unas instrucciones que las tenéis escritas. Tenéis los textos donde está. ¿Sí? ¿Ha ido bien? Oh, qué suerte. Bueno, ahí también el Espíritu Santo te inspira y te dice 18 copias. Bien. Vamos al cuarto pilar. El templo de Dios es el proceso de salvación. Es el templo que está en el cielo. ¿Qué se le dice a Moisés? Lo tenéis en los libros, en las notas que os he pasado, en los textos bíblicos. Haz el templo tal como te mostré, que es muestra del que está en el cielo.
Por lo tanto, el templo que se utilizaba aquí en la tierra era una muestra del cielo. Por tanto, ese templo está. Ese templo funciona. Ese templo, que es lo que veremos, es el que en estos momentos está actuando, donde se está trabajando. Por lo tanto, luego veréis en las notas que hay aquí que os he puesto Levíticos, os he puesto Éxodos, os he puesto algunos textos. No he puesto todos los textos, porque la idea que tengo ya la explicaré al final. Pero en el templo hay 3 pilares, hay 3 partes importantes. La primera parte del templo es la muerte de Cristo, porque se ejecuta ¿dónde? En el templo. Cuando Él está en el Monte Calvario, pero en el templo es la hora del sacrificio. ¿Y qué pasa a la hora del sacrificio? Que está el sacerdote con el cuchillo y el cordero. Muere Cristo, se parte el velo del templo. ¿Y qué le pasa al cordero? Que se le escapa. ¿Qué le pasa al cuchillo? Que se le cae de las manos. Porque ya no hace falta. El sacrificio ha sido hecho. Entonces, en el templo de Dios, primero vemos el sacrificio de Cristo. Luego, desde ese momento, y permitidme frases o fechas, de este momento hasta el 1844, Cristo intercede delante del Padre. Y a partir de 1844 se hace la purificación o el juicio de los santos. Por tanto, el templo está en pleno funcionamiento. Por eso he dicho, uno de los pilares nuestros es el templo de Dios. Si nosotros no entendemos eso, hay que profundizar y hay que buscar y hay que ver realmente qué es el seguimiento de todo el proceso. Que lo tenéis, os he puesto el texto. Quinto pilar. El quinto pilar es la ley de Dios, que es eterna, que es inamovible, que no se puede tocar, que es pacífica, que es equilibrante, que nos da libertad. El sexto pilar, el sábado. No hace falta que digamos que nosotros muchas veces, y esto lo hemos oído, y Roberto me lo decía también, nosotros somos sabatistas, ¿eh? Se nos acusa de sabatistas, los sabatistas. Es una forma de menospreciar al pueblo. Bueno, pues bienvenido el nombre de sabatista, somos sabatistas. Y lógicamente, a partir del 1844 es el que da la personalidad a la Iglesia cristiana adventista del séptimo día. Porque guardamos realmente ese pilar que es el sábado. Y el último pilar, ¿cuál es? El estado de los muertos. ¿Qué se desprende de ahí? Espiritismo, apariciones. En fin, aquí podríamos hablar toda la mañana. ¿Qué pretendo con lo que os he pasado? A ver, miradlo ahora. Fijaros que en cada uno de los pilares más o menos he puesto 2, 3, 4 textos. Estos 3, 4 textos no son los básicos. Son algunos de los textos con los que nosotros después podemos montar estudios bíblicos. Y ahí es donde voy. ¿Cuál es el mensaje que nos da el primer ángel? ¿Id por todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Qué nos dice Cristo cuando asciende? Id por todo el mundo, predicando y bautizando, ¿sí? La orden la da Dios. Dios. Cuando está en la tierra antes de subir al cielo, y nos la dan los ángeles desde el cielo, diciendo, desperteu, hay que trabajar, hay que moverse. Entonces, en los textos que os he puesto, que he intentado coordinar, de ahí salen estudios bíblicos. Y ahí es cuestión de buscar, indagar en las concordancias, en escritos, en sermones que hemos escuchado, en preguntas que haremos aquí y allí a unos y a otros, para montar varias formas de presentar estas verdades. Y hay
un final que se produce, que hará que Cristo venga por segunda vez. Y lo decía este jueves con un grupito, cuando venga Cristo por segunda vez, ¿con quién viene? Pregunta general. ¿Con quién viene? Con todos los ángeles. Todos están deseando de venir a buscar a los santos. Eso se le pone a uno la piel de gallina y la voz se corta. Bueno, eso es normal en mí. Con lo cual, ¿quién queda en el cielo? Y eso es motivo de estudio largo, ¿eh? Los 24 ancianos, pero primero el Padre, evidentemente, los 24 ancianos, los 4 seres vivos, los querubines. No hay nadie más en el cielo. ¿Por qué? Porque todos los ángeles vienen aquí a recoger a la mies, a recoger a los santos. Por eso hay textos en los que dice que adorarán o adoraremos al Padre y seremos miles y millones de millones. Y hay que intentar participar de allí. Y termino con una nota de la hermana Huay. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo. No lo podemos menospreciar. Hoy hemos dicho una cosa que me ha venido bien en la escuela sabática, cuando ha salido esa frase que decía, y permitidme, es una cosa banal, dice, cuando salió el barco de Southampton, de Inglaterra hacia Estados Unidos, el Titanic, ¿qué dijo el ingeniero? A este barco no lo hunde ni Dios. No llegó ni a mitad de camino. Y yo he dicho, pues hay una historia que se repite, aunque sea del fútbol, pero que me llamó mucho la atención. El Barcelona tenía el partido de final de la Copa de Europa en Sevilla, con el Steaua de Bucarest. Y el portero del Barcelona, en una rueda de prensa en televisión, dijo, esta copa no nos la quita ni Dios. ¿Sabéis cómo terminó, no? En tanda de penaltis, él tenía que parar las pelotas y perdió. Dios le quitó la copa. Hay cosas que llaman mucho la atención, es una cosa vulgar si queréis, pero cuidado, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es así. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad. Y la tenemos, la estamos viendo a diario, lo estamos viendo. Antes aún yo miraba las noticias de televisión, ahora ya no las soporto. ¿Ves? Lo único que veo es el clima para saber si lloverá, si he de coger el paraguas o no. Las señales de la proximidad de esta. Para que todos los que quieran puedan oír de la ira de Dios. Por tanto, la bendición que tenemos es poder participar de la gloria de Dios si creemos y la aceptamos. Mi deseo es que este papelito que os he dado os sirva para indagar, para estudiar, para profundizar y mirar de jugar, permitidme la palabra, jugar intentando crear o haciendo estudios bíblicos, que veréis que salen muchos. Que el Señor os bendiga.